Sean bienvenidos en esta oportunidad a la unidad 5, lección 3.8, en donde estaremos analizando el paralelismo dados segmentos proporcionales, parte número 3, correspondiente al 9º grado, por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En la sección del problema inicial tenemos esta situación. Las rectas P y R, tenemos entonces dos rectas que estamos acá construyendo. A una le hemos llamado P y a la otra R. Son cortadas por tres rectas paralelas, como se muestra en la figura. Entonces a esa P y a la R cortamos por tres paralelas, formando así diferentes segmentos. Entonces vamos a demostrar lo siguiente. Se solicita demostrar que el segmento AB, que es el que aparece acá de color verde, dividido entre el segmento BC, se quiere demostrar de que eso es proporcional al segmento DE dividido entre el segmento EF. Bien, vamos entonces a enfocarnos en esa demostración. ¿Cómo podemos lograrlo? Para ello se da una estrategia y la estrategia que se propone es la siguiente. Se traza el segmento AF, tenemos acá la gráfica, y vamos a trazar, dice, el segmento AF, es decir, de A a F, y vamos a llamar M al punto de intersección de ese segmento AF que hemos trazado y el segmento BE, que sería este de acá. Entonces acá colocamos un punto y a ese punto le vamos a llamar M. Muy bien, ahora que tenemos esa gráfica, entonces podemos hacer un análisis y observar de que justamente de esa línea, de ese segmento AF hacia abajo, se formaría un triángulo. Y entonces ese triángulo, que sería el ACF, cumpliría lo siguiente con base a las lecciones anteriores, que el segmento AB dividido entre el segmento BC, eso sería igual a el cociente que se formaría por el segmento AM y el segmento MF. Ahora, podemos observar también que con esa misma línea que tenemos ahí, que es el segmento AF, también podríamos formar un triángulo en la parte superior, quedando de esta manera. Y ese sería el triángulo AFD, por los vértices que lo forman, AFD. Y entonces podríamos aplicar la misma teoría de la anterior. Así generar los segmentos proporcionales, que sería el segmento FM dividido entre el segmento MA. Eso sería igual al segmento EFE dividido entre el segmento ED. Bien, entonces, a partir ya de eso, no olvidemos que lo que queremos demostrar es que el segmento AF entre el segmento BC es igual o es proporcional con el cociente de DE entre EF. Entonces podemos observar que ya tenemos esos datos por acá. AB sobre BC y acá tenemos ED y FE que bien nos podrían servir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo observo que aquí está ED, pero está abajo. Y acá en la demostración que queremos probar es el segmento DE, que aunque esté en otro orden de palabras, el segmento es el mismo. Entonces podemos escribir esta proporción, pero de manera inversa, es decir, cambiar de orden numerador y denominador, pero en ambos términos o en ambos miembros, quedándonos entonces de esta manera, el recíproco de ambos lados. Ya no sería FM sobre MA, sino que ahora sería al revés, sería MA sobre FM. Y eso sería igual, como he cambiado este, tengo que cambiar el otro. Sería igual entonces a ED sobre FE. Y ahora que tenemos ya esas igualdades, podemos escribirlas en esta secuencia. Voy a tomar la primera que tenemos acá, que dice que AB sobre BC
es igual a AM sobre MF. Pero ahora resulta lo siguiente. Resulta que AM es lo mismo que MA. O sea, el segmento es el mismo. Y que FM entonces es lo mismo que MF, quedándonos de esta manera. A su vez, MA, observamos que MA le corresponde ED. Entonces decimos que es igual a ED y a FM le corresponde FE. Entonces tenemos sobre FE. Pero luego resulta que escribir ED es lo mismo que escribir DE en cuanto a un segmento, porque es lo mismo decir que va de E a D o que va de D a E. El segmento como tal es el mismo. Y entonces tener FE es lo mismo que tener EF. Y ahora sí, ya hemos logrado buscarla o encontrar la igualdad que buscábamos, que era esta, que AB sobre BC, que sería esta de acá, es igual, dice, a DE sobre EF, que sería esta que tenemos acá al final. De esta manera llegamos a la conclusión, la cual dice lo siguiente. Teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo. Y dice que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Esto o ese proceso o ese teorema normalmente se conoce como el teorema de Tales. A este resultado es conocido popularmente o en la mayoría de textos como teorema de Tales. De esta manera llegamos entonces a la sección del lapicito en donde tú debes de resolverlo aplicando lo visto en estas lecciones. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.